Entonces, el tema de hoy es sesgos en estudios de pronóstico, los principales sesgos. Solo para recordar un poco lo de estudios de pronóstico, un par de diapositivas, recordándoles que en los estudios de pronóstico, estos son los 5 objetivos que tenemos principalmente en los estudios de pronóstico. Es conocer el curso clínico de las enfermedades, desde que inician hasta que concluye la enfermedad, probabilidad de presentar un evento o un desenlace, es decir, cómo le va a los pacientes, cuál es el, el punto final después de que empieza la enfermedad, el tiempo para desarrollar ese evento, ese desenlace. También podemos hacer estudios relacionados con los factores relacionados con ese desenlace o con el pronóstico. Y a partir de este estudio de los factores relacionados al pronóstico, podemos construir escalas basados en los factores que se identificaron en estos estudios de pronóstico. Pero, en general, cuando uno revisa la bibliografía, el mayor número de estudios que están relacionados con el pronóstico y que son las principales variables relacionadas con el pronóstico es la frecuencia del evento o desenlace y el tiempo para que éste ocurra. En este esquema, aquí la idea es, a partir de que este sujeto tiene una enfermedad, ¿cómo le va a ir? Y pueden haber diferentes desenlaces de su enfermedad. Se puede curar, puede tener alguna complicación, una secuela, y al final puede ser la vida o la muerte. Y puede aparecer diferentes desenlaces o resultados pronósticos y en tiempos diferentes. El mejor estudio de pronóstico es la evaluación de una cohorte a partir de que inicia la enfermedad. Se sigue un tiempo suficiente para que ocurra el desenlace. Aquí en el ejemplo que les pongo es qué pasó si tenían una enfermedad y al final del seguimiento, cuál es el porcentaje de sujetos que llegaron, se murieron o vivieron. Y este es un desenlace. Aunque, como ya lo habíamos platicado la semana pasada, son diferentes desenlaces que podemos considerar. Eh, Aunque podemos hacer estudios de cohortes retrospectivas, es decir, ya en sujetos que ya los hemos visto en otros tiempos, el mejor estudio siempre va a ser prospectivo, a partir de que, o prolectivo a partir de que hacemos el diagnóstico de que empieza la enfermedad. Eh, como en otros, ejemplos que hemos platicado, hay 3 grandes grupos de sesgos: sesgos de selección, de ejecución y de confusión. Dentro de los sesgos de selección, en los estudios de cohorte para pronóstico, está el de susceptibilidad pronóstica, el tiempo de espera, que en inglés se llama lead time bias, el sesgo de ejecución, que en la ejecución es la detección del desenlace, o bien en cuanto al seguimiento de los pacientes, que en ese sentido se llame de desgaste, como en los estudios de tratamiento, que también es muy similar a lo que, ese es el mismo concepto que teníamos en los estudios de tratamiento. Y también les señalo los sesgos de confusión, que son factores o variables que están relacionados con el desenlace y que eso lo vemos en los análisis estadísticos. En esta presentación les voy a dar un ejemplo de cómo
esas variables de confusión modifican el resultado. El mejor estudio de pronóstico en un estudio de cohorte que es de seguimiento, el grupo de estudio debería de ser una cohorte de inicio o una cohorte incipiente, es decir, al principio de la enfermedad. Pero podemos tener variantes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes en la primera vez que les hacemos el diagnóstico tienen las mismas condiciones. Entonces, uno supone que un paciente, en este caso es un cáncer de pulmón, en este ejemplo que les pongo, uno supone que el paciente en estadio 4 ya pasó un tiempo para que ocurra ya es un cáncer metastásico, a diferencia de este de estadio 1 que solo el paciente tiene en un solo nódulo, y entonces uno supone que ha pasado tiempo entre 1, 2 o 3, o el estadio 2 o 3 o 4. El asunto es que los pacientes no llegan todos en el estadio 1. Entonces, el mejor estudio debería de ser a partir de esta corte de inicio en el estadio 1. Sin embargo, los pacientes no llegan así, por diferentes circunstancias. Que si los signos y síntomas no eran tan claros, que si un retraso en el envío de los pacientes a centros especializados, en fin, son diferentes elementos que pueden ocurrir para que los pacientes lleguen en diferentes estadios. Entonces, ya no, cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad, puede aparecer, ya estar en diferentes estadios. Entonces, tenemos que conocer en el momento del diagnóstico en qué condiciones está el paciente. Y entonces si no clasificamos a los sujetos de acuerdo a sus condiciones basales en el momento del diagnóstico, entonces tenemos un problema. Entonces tenemos que clasificar a los pacientes no solo porque tengan la enfermedad, sino además en qué estadio. ¿Por qué? Porque el estadio determina el pronóstico. Sabemos que pacientes con estadios 1, 2 van a tener mejor pronóstico que los estadios 3 y 4, por ejemplo. Y otro punto que se parece, pero que no es igual, es el sesgo de tiempo de espera. Aquí les pongo como ejemplo una carrera de automóviles y la meta. Si este sujeto, si este coche empezó kilómetros, tiene ventaja de ciertos kilómetros, entonces el desenlace va a ser más rápido. Es decir, va a ganar más rápido la competencia que este otro que empezó metros o kilómetros atrás. Entonces el desenlace va a ser más rápido. Entonces, los pacientes deberían de estar en las mismas condiciones o en los mejor para evitar esto. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos platicado, no solo es la frecuencia del desenlace, sino es en qué momento se va a presentar. Entonces, si no tomamos en cuenta esto, entonces podemos suponer que el pronóstico o el desenlace va a ser más rápido si no consideramos que estaban en diferentes momentos de la enfermedad, tiempos de la enfermedad los pacientes. Esos son los dos principales sesgos de selección. Ahora bien, solo para recordar en esta última sesión teórica, me permito otra vez señalarles que tanto en los sesgos de selección como en los sesgos los sesgos de selección o en los sesgos de medición, que este es el punto de medición-ejecución, la detección de tanto de las características de las condiciones de los pacientes. Aquí, por ejemplo, si me refiero en esta diapositiva previa, el estadio o el tiempo de evolución de la enfermedad,
si no las identificamos bien y sabemos que hay variabilidades en la manera de la evaluación por el instrumento, porque los evaluadores no están estandarizados o porque los participantes tienen diferentes condiciones, si no hacemos una buena evaluación, es decir, la medición tanto de la variable de desenlace como de los criterios de selección, podemos tener un problema de sesgo de detección y en este sentido sería en la ejecución, solo hablando del desenlace, pero también tendríamos un problema en la selección si no tomamos en cuenta estos elementos. Entonces, un tercer sesgo en los criterios de selección, en los sesgos de selección, sería que no hicimos bien el diagnóstico porque no consideramos estos tres elementos. Recordemos que en la variable de desenlace o en la variable principal, entre más dura sea, menos problema va a haber de la variabilidad. Si estamos hablando de vida y muerte, eso es más fácil, pero cuando depende mucho de las personas que vayan que sean los que van a saber si el paciente, por ejemplo, en cáncer, en el mismo ejemplo de cáncer, si el paciente está mejor basado en estudios de imagen, si el evaluador, hay más de un evaluador o las imágenes no son de las mejores condiciones, podemos tener un problema para que la definición o de curación o de recaída o de recurrencia, si fuera, estarían subestimadas o sobreestimadas. También en el sesgo de ejecución tenemos que considerar el sesgo de desgaste. Y en este caso, aquí les señalo que lo que es importante son las pérdidas. Entre más pérdidas, menos válido es el estudio. Hay autores que dicen que está descrito que un estudio de pronóstico, si tiene más de 20% de pérdidas, no es válido. Pero ese dato para mí no es tan, uno no puede decir que un estudio de 19%, de 15% es mejor que el de 25%. Para mí yo creo que mucho está relacionado con que pues depende de cómo hice el estudio, más allá de un valor preciso de qué porcentaje que tuve de pérdidas. Y recordar que entre más largos son los estudios, es decir, el seguimiento de los pacientes o la vigilancia, es más probable que vayamos a tener pérdidas. En todos los proyectos de investigación deberemos de considerar cómo vamos a seguir a los pacientes, cómo los vamos a contactar. A lo mejor no es necesario irlos a visitar a sus casas, pero a lo mejor una llamada por teléfono, si es la variable de desenlace es vida y muerte, eso es de alguna manera, eso puede ser más fácil. Pero también considerar que, que la tecnología o la manera de ir a buscar esos pacientes tendríamos que siempre considerarlo porque siempre se nos van a perder pacientes. Y es muy importante para poder entender los resultados, porque entre mayor número de pérdidas, los resultados no nos van a dar los mejores estimadores o las frecuencias que quisiéramos tener. Por último, eh, voy a hacer un ejemplo de cómo un factor puede cambiar el resultado. Entonces, los sesgos de confusión, les recuerdo, son factores que cambian los resultados y eso está relacionado con la manera que hicimos los análisis. Pero el análisis estadístico, recordar que si no identifique los factores que podían estar relacionados con el pronóstico, entonces primero lo tenemos que contemplar en nuestro protocolo para poderlo analizar, es ese o esos factores. Aquí les pongo un ejemplo real. El año pasado me pidieron que hiciera
un análisis de pacientes pediátricos con rhabdomyosarcoma. Fueron 16 casos. Fíjense de este lado, y aquí es supervivencia. Del lado izquierdo es una curva de Kaplan-Meier sobre mortalidad. Específicamente, esto es un análisis de mortalidad. En esta curva de Kaplan-Meier, los escalones, es decir, cada vez que vamos bajando, eso significa un desenlace y en este caso es muerte. Y estas crucecitas que están aquí son hasta dónde llegaron los pacientes. Es el tiempo máximo de que estos pacientes llegaron. Solo uno, si ven nada más aquí hay una crucecita, llegó hasta 6 años. Otros, obviamente, los muertos, el máximo, el que se murió es alrededor de un poquito entre 2 y 3 años, y la mayoría andaban alrededor de 4 años de seguimiento. Las curvas actuariales, en este caso las de Kaplan-Meier, para poder establecer el tiempo, asumen que los sujetos que no llegaron a estos 6 años, que más o menos tenían esa misma probabilidad de llegarlo. Entonces, se ajusta, no es un tiempo de mortalidad, en este caso de muerte, real o de seguimiento, sino es un tanto ajustado de acuerdo a los tiempos de los otros que no llegaron a esos momentos. De estos 16 pacientes, 6 fallecieron. Y eso significó que la supervivencia, esto es la probabilidad del evento, es 57% de los sujetos sobrevivieron o tuvieron una supervivencia basado en esto. ¿Cuánto tiempo? En promedio fue casi 4 años, entre 2.5 y hasta 5.9, pero hubo pacientes que llegaron hasta los 6, hubo un paciente que llegó hasta 6 años. Entonces aquí tenemos los dos elementos principales que yo les decía en la diapositiva, en la segunda o tercera diapositiva, donde estos son los principales desenlaces que tenemos estudios de pronóstico. El tiempo para que ocurra la frecuencia de que ocurre el evento más el tiempo. Entonces aquí están los dos elementos. Estos resultados, con eso cumplimos con eso. Pero si vemos la diapositiva del lado derecho, digo, la gráfica del lado derecho también de Kaplan-Meier, si no hubiéramos considerado el pronóstico, digo, los factores pronósticos de acuerdo al estadio, nosotros pudiéramos decir todos los pacientes con rhabdomyosarcoma, la probabilidad de supervivencia es el 60% alrededor de eso, pero no. Fíjense cómo los pacientes en estadio 2, que fueron creo que 2, no, aquí fue 1, todos hasta los 4 años, el único que teníamos ahí vivió hasta 4 años, la última evaluación todavía estaba vivo. De los pacientes que estaban en estadio 3, hubo 2, este escalón, que fallecieron, y por eso fue el 80% de supervivencia. Pero fíjense, de estos 8 casos de estadio 4, 5 fallecieron. 1, 2, 3. Aquí estos son 3, 4 y un 5 aquí. Y ahí, entonces, la supervivencia fue del 37.5. Si nosotros comparamos 60 contra 35, es la mitad. Entonces, aquí comprobamos cómo el estadio es un factor pronóstico. Y como yo les decía la semana pasada, si nosotros, cuando estamos ante un paciente y sabemos que el estadio determina el pronóstico, si en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente que en estadio 4, en lugar de que fuera un estadio 2 o más temprano, podemos estar en posibilidad de darle un mejor, con mayor precisión,
en este caso a los papás de niños con este tipo de cáncer, de que la probabilidad de que vaya a vivir es mucho más baja estando en estadio 4 que en estadio 2. Y entonces podemos tener mayor certeza de lo que le decimos a los pacientes. Y fíjense cómo aquí es claramente el estadio modifica el resultado. Y entonces aquí estamos solventando el sesgo de confusión. El estadio es un factor de confusión y por eso modifica el resultado. Entre entre más extensa es la enfermedad, mayor mortalidad. Y con eso concluyo para que escucharlos y sobre sus dudas que tengan sobre esto.